Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos un interesante ejercicio acerca del movimiento parabólico, área de la cinemática. Veamos el enunciado del mismo. De un cocotero cae un coco sobre el tejado de un edificio que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Al llegar al borde, lleva una velocidad de 10 metros por segundo. La altura del edificio es de 29 metros. A 19 metros del edificio se encuentra la cerca de un terreno vecino. Calcular. A. Ecuaciones de la posición y velocidad de la trayectoria. B. Tiempo que tarda el coco en llegar al suelo. C. ¿Caerá en el terreno vecino? Y por último, D. La velocidad y rapidez del coco cuando llega al suelo. Pasemos a ilustrar esta situación. En pantalla se visualiza un edificio cuya altura son 29 metros. El mismo posee un tejado con un ángulo de inclinación de 30 grados, tal como se visualiza acá. Además, a 19 metros del edificio se encuentra un terreno vecino. Observamos el cocotero, árbol que puede alcanzar hasta 30 metros de altura, que ha crecido detrás del edificio. De él cae un coco al tejado, visualiza acá el coco, observa que ha caído acá en el tejado del edificio y por supuesto resbala sobre el tejado. Y cuando alcanza el borde del edificio, acá en este punto, el mismo posee una rapidez de 10 metros por segundo. Se pregunta, las ecuaciones de la trayectoria. Por supuesto, la trayectoria será parabólica, de tal forma que debemos obtener la ecuación de una parábola. Ya lo veremos. También se pide el tiempo que dura el coco en el aire, es decir, hasta llegar al suelo, desde que sale despedido del borde del edificio hasta llegar al suelo. También se pregunta dónde caerá el coco. ¿El coco caerá en el terreno vecino o caerá en el terreno que le pertenece al edificio? ¿Dónde caerá el coco? Y además se pregunta con qué velocidad y rapidez impacta el suelo. Por supuesto, para saber si el coco cae dentro del terreno del edificio o dentro del terreno vecino, debemos calcular la distancia que hay desde el edificio hasta donde cae el coco. Esta distancia, observa, vamos a llamar a esa distancia X. Y luego de conocer esa distancia debemos compararla con esta distancia de 19 metros. Por supuesto, si X es menor que 19, cae en el terreno del edificio. Pero si esa distancia X horizontal en la cual cae el coco en el suelo es mayor que 19, pues el coco caerá en el terreno vecino. El primer paso para resolver este tipo de problemas es fijar un sistema de referencia, obsérvalo acá. El eje X lo hemos ubicado paralelo al piso, mientras que el eje Y lo hemos ubicado de tal forma. ¿Qué pasa cuando el coco abandona el edificio acá, en el borde del mismo? Vamos ahora a realizar un esquema de esta situación para trabajar con mayor comodidad. Vamos a suponer que tú estás parado acá, casi frente al edificio, visualizando esta situación. Tienes tu ojo hacia allá, mirando todo lo que está sucediendo. Un esquema de esta situación desde este punto de vista sería este. Obsérvalo acá. Vamos a proceder a explicarlo. Se visualiza el tejado, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Por el mismo resbala un coco, acá se observa el coco, que sale despedido con una rapidez de 10 metros por segundo. Se observa que la altura del edificio son 29 metros. Y además se observa que a una distancia de 19 metros se encuentra el terreno vecino. Y este punto amarillo, que está acá, destaca la frontera entre el terreno del edificio y el terreno vecino, que es esta línea amarilla que se visualiza acá. De tal forma que este esquema representa de forma muy clara la situación expuesta. Genial, avancemos pues a resolver este ejercicio. Las ecuaciones que utilizaremos en este tipo de movimiento parabólico son las que se visualizan en la parte superior de la pantalla. Recordemos que en este tipo de movimiento, en el eje X, se genera un movimiento uniforme, de velocidad constante, mientras que en el eje Y se genera un movimiento uniformemente variado, ya que existe la aceleración de la gravedad. Recuerda que la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo, así. Este es el vector gravedad. Y como apunta hacia abajo, en la ecuación se coloca negativo, por eso visualizas acá un signo negativo en la fórmula, acá. Muy bien, y siempre recuerda que b sub 0x y b sub 0y se calculan con estas fórmulas. b sub 0x es igual a b sub 0 por el coseno de alfa y b sub 0y es igual a b sub 0 por el seno de alfa, donde alfa es el ángulo que forma la velocidad inicial con respecto al eje X positivo, con respecto a la horizontal. Si quieres mirar un repaso muy interesante acompañado de un ejercicio de estas ecuaciones,
Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde comprenderás hoy y para siempre estas fórmulas. Excelente, continuemos. ¿Qué ángulo forma este vector velocidad inicial, este destacado en verde, con respecto a la horizontal, con respecto al eje X positivo? Pues forma un ángulo de 30 grados, debido a que este ángulo es 30. Y de matemáticas sabemos que por ángulo opuesto al vértice, en este caso el vértice es el coco, este ángulo también debe valer 30 grados. Vamos a explicar mejor esta situación con la siguiente gráfica. Observa. Conocemos 30 grados y sabemos que el coco es el vértice. Entonces, este ángulo, por ángulo opuesto al vértice, también vale 30 grados. Esto lo sabemos de la geometría matemática. Muy bien. Ahora pon especial atención a lo que a continuación te voy a mencionar. Este ángulo debemos tomarlo en este caso negativo. Vale menos 30 grados. ¿Por qué? Porque el mismo es medido en sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, así, en este sentido. Obsérvalo acá. Normalmente, el vector velocidad inicial en el tiro parabólico forma un ángulo positivo con el eje X. Como por ejemplo, así. Vamos a suponer que este es un vector velocidad inicial. Y al disparar el proyectil, por supuesto, forma una trayectoria parabólica. Pues normalmente este ángulo es positivo porque es medido en sentido antihorario, así. Ese ángulo alfa es positivo en este caso. Pero en el ejercicio que nos compete, el ángulo es medido hacia abajo, obsérvalo acá claramente, con esta inclinación de 30 grados hacia abajo. Es por ello que el ángulo alfa en este caso es negativo. Mucho cuidado con este tipo de detalles. Ahora bien, tal como siempre hemos hecho, debemos ubicar la posición inicial, en este caso del coco, cuando el tiempo es igual a 0. Cuando inicias tu cronómetro para medir el tiempo que tarda en llegar al suelo. Observa. Para t igual 0, en el momento en que presionas el botón del cronómetro para medir el tiempo, la posición inicial del coco es esta, por supuesto. Evidentemente el coco se encuentra acá, en el borde del edificio, saliendo del tejado. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto con respecto a nuestro sistema de referencia? Bueno, en X, 0, evidentemente. Y en Y sería la altura del edificio, 29. Es por ello que las coordenadas iniciales del coco son en X, 0 y en Y, 29, de tal forma que conocemos x sub 0 que vale 0 y y sub 0 que vale 29. Esto nos permite dar respuesta al apartado A, que son las ecuaciones del movimiento. Pasemos a escribirlas. En x es igual a x sub 0, ya vimos que vale 0, más v sub 0x, pero ¿quién es v sub 0x? Obsérvalo acá al lado, es igual a v sub 0, la velocidad inicial, la cual es 10, por el coseno de alfa. Recuerda que alfa es negativo, vale menos 30. Multiplicado por t, por el tiempo, obsérvalo acá, por esta t. Mientras que para y se tiene, ¿cuánto vale la posición inicial en y? 29, que es la altura del edificio, más v sub 0y. ¿Pero quién es v sub 0y? V sub 0y no es más que v sub 0 por el seno de alfa. La velocidad inicial es 10 por el seno de alfa, que en este caso es negativo, menos 30, tal como ya se explicó, multiplicado por t, por el tiempo, acá se visualiza en la fórmula, menos un medio de la gravedad. La gravedad la podemos tomar como 9,8, aunque otros profesores la toman como 10, no hay problema, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Estas serán las ecuaciones que rigen la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. Recuerda que la trayectoria de la partícula es parabólica y no es más que un punto del plano que se va moviendo a través de ella. Y por supuesto ese punto tiene coordenadas en x, y, porque de matemáticas sabemos que para graficar un punto en el plano necesitamos la coordenada en x y necesitamos la coordenada en y. Esta x es esta x y esta y es esta y. Y observa cómo x y y dependen del tiempo, porque a medida que pasa el tiempo, acá la clave es el tiempo, a medida que pasa el tiempo, las coordenadas x y y varían, por supuesto. Ahora bien, podemos simplificar estas ecuaciones, escribiéndolas así. X será igual a, ¿cuánto vale el coseno de menos 30 grados? El coseno de menos 30 grados vale raíz de 3 medios, positivo, por t. Esto sería igual a 10 entre 2, 5 raíz de 3t. Mientras que para y se tiene 29. ¿Cuánto vale el seno de menos 30 grados? El seno de menos 30 grados vale
menos 1/2. Vamos a colocarlo acá, menos 1/2, es negativo. Vale mencionar que el coseno de un ángulo negativo siempre es igual al coseno del ángulo positivo, siempre. Mientras que el seno del ángulo negativo siempre es igual a menos el seno. Pero de igual forma, si utilizas una calculadora, te generará los resultados positivo y negativo para el coseno y para el seno, por supuesto. Ya sabemos cuánto vale el seno de menos 30, debemos multiplicarlo por 10, vamos a colocar acá 10 por t menos 9,8 dividido entre 2 es igual a 4,9 t cuadrado. De tal forma que las ecuaciones simplificadas quedarían de la siguiente manera. Para x, 5 raíz de 3t y para y, 29, 10 dividido entre 2 es igual a 5 menos 5t menos 4,9 t cuadrado. Estas son las ecuaciones que nos proporcionan la posición en cualquier instante de tiempo. Y de estas ecuaciones puedes conocer la ecuación de la parábola de la trayectoria. ¿Cómo lo puedes conocer? Simplemente eliminando el parámetro t. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cómo elimino el parámetro t de estas ecuaciones? Muy fácil, observa. De acá, de la primera ecuación, despejas el parámetro t, el tiempo. T será igual a x dividido sobre 5 raíz de 3. Y ahora simplemente sustituyes esa t acá en la segunda ecuación y así obtendrás la ecuación de la parábola en función de y y x. Observa, y será igual a 29 menos 5 que multiplica a t, que vale x sobre 5 raíz de 3, menos 4,9 multiplicado por t al cuadrado. ¿Pero quién es t? X sobre 5 raíz de 3 elevado al cuadrado, de tal forma que y será igual a 29 menos 5 simplifica con 5, quedaría 1 sobre raíz de 3, que sería el coeficiente de esta x, menos 4,9 dividido. Recuerda que cuando tenemos una fracción elevada al cuadrado, debemos elevar al cuadrado tanto el numerador, que en este caso sería x cuadrado, como el denominador. 5 raíz de 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 5 al cuadrado, 25 por, y raíz de 3 al cuadrado, la raíz cancela con el cuadrado y quedaría 3. De tal forma que la ecuación de la trayectoria sería 29 menos 1 sobre raíz de 3x menos, acá si lo deseas puedes operar con una calculadora o puedes transformar este valor numérico en una fracción. Si deseamos transformar este valor numérico en una fracción, simplemente eliminamos esta coma, multiplicando por 10, tanto en el numerador como en el denominador. Quedaría 4,9 por 10, 49, 25 por 3, 75, pero como lo hemos multiplicado por 10, quedaría 750, x cuadrado. Pero repito, si en una calculadora tú realizas esta operación y obtienes un valor decimal, cualquiera lo puedes utilizar, no hay ningún problema. Ahora bien, pon mucha atención, esta ecuación, la ecuación de la trayectoria, que evidentemente es una parábola, porque x está elevado al cuadrado, depende de la ubicación del sistema de referencia. Siempre recuérdalo, como el sistema de referencia lo hemos ubicado de tal forma que el origen de coordenadas está en el suelo, hemos obtenido esta ecuación. Pero si otra persona, por ejemplo, decide colocar el eje X aquí, acá arriba donde sale el coco, otra persona si lo desea lo puede hacer así. Y coloca el origen de coordenadas acá, donde el coco abandona el edificio, cuando apenas sale del tejado, entonces no va a obtener esta ecuación. No, obtendrá otra. Y esa otra ecuación será esta, justamente eliminando este término independiente. Esta será la ecuación que obtenga una persona que utilice el sistema de referencia de esta manera, ubicando el origen de coordenadas en el momento que el coco abandona el edificio. Genial, hecha esta aclaratoria, continuemos. Pero también en el apartado A se nos pide las ecuaciones que rigen la velocidad. Vamos a escribirlas acá. ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen la velocidad? La velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Cuáles serán estas ecuaciones generales? Simplemente toma las ecuaciones que ya encontraste acá, estas que están acá, esta,
y las derivas. Calculas la derivada. ¿Cuál es la derivada de 5 raíz de 3t? Pues la derivada de t es simplemente 1, quedaría 1 por 5 raíz de 3, de tal forma que se obtiene 5 raíz de 3. Mientras que cuando derivamos la ecuación de y se obtiene la derivada de 29 es 0 porque es una constante, la derivada de menos 5t es menos 5, y la derivada de menos 4,9t cuadrado, recuerda que la derivada de t cuadrado es 2t, 2 por 4,9 sería igual a 9,8t. Y listo, estas son las ecuaciones que rigen la velocidad en cualquier punto de la trayectoria. Es muy importante mencionar que la velocidad en X, obsérvala, es constante, porque justamente se trata de un movimiento uniforme. Mientras que en Y, la velocidad no es constante, es variable, porque se trata de un movimiento uniformemente variado. Observa cómo la velocidad en Y depende del tiempo, ¿correcto? Avancemos a dar respuesta al apartado B del ejercicio. En el apartado B se nos pide el tiempo que demora el coco en llegar al suelo. ¿Qué sucede cuando el coco se encuentra acá en el suelo? Bien sea que él mismo haya chocado en el terreno del edificio o que haya chocado en el terreno del vecino. ¿Qué sucede cuando se encuentra en el suelo el coco? Sucede lo siguiente, que su altura vale 0. Y es igual a 0. Porque se encuentra justamente sobre el eje X, ¿correcto? Vamos a escribir acá la coordenada. En X, X y en Y, 0. Porque cualquier punto sobre el eje X tiene cierta distancia X, que sería esta distancia, este es X, y Y vale 0. Porque, repito, justamente se encuentra sobre el eje X. De tal forma que si consideramos las ecuaciones de posición, estas que están acá, esta X sería esta X. Y Y vale 0. Acá en esta Y debemos colocar 0, de tal forma que se obtiene lo siguiente. Observa, X es igual a 5 raíz de 3t, pero Y vale 0 cuando el coco está en el piso. 0 es igual a 29 menos 5t menos 4,9t cuadrado. Observa que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Una es el tiempo que el coco tarda en el aire y la otra es X, la distancia a la cual cae el coco del edificio. Ahora bien, para resolver este sistema, fijamos nuestra atención en la ecuación número 2. La misma no es más que una ecuación de segundo grado. Vamos a ordenarla. Vamos a transponer este término negativo a la izquierda positivo. Menos 5t que está negativo lo vamos a transponer a la izquierda positivo. Y finalmente 29 lo transponemos negativo. Igual 0. Observa que esto no es más que una ecuación de segundo grado. Vamos a colocar acá, para que lo recuerdes, la estructura general de una ecuación de segundo grado. Ax cuadrado más bx más c. Esta es la estructura general de una ecuación de segundo grado. En este caso, ¿quién es A? A vale 4,9. ¿Y quién es B? 5. ¿Y quién es C? C vale menos 29. ¿Y cómo resolvemos este tipo de ecuaciones? Muy bien, lo resolvemos con la fórmula de la resolvente. En este caso, la incógnita es T es igual a menos B más y menos B cuadrado menos 4AC, la raíz cuadrada, y todo esto dividido entre 2 por A. Vamos a proceder a sustituir los valores. Menos B, pero como B vale 5, quedaría menos 5, más y menos 5 al cuadrado, 25, menos 4 por A, que vale 4,9, por C, que vale menos 29. Y todo esto dividido entre 2 por A, que vale 4,9. Por supuesto, acá colocamos la raíz cuadrada. De tal forma que el tiempo que tarda el coco en el aire será menos 5 más y menos. Vamos a realizar la operación radical. Observa que dentro del radical tenemos 25 menos 4 por 4,9 por menos 29, porque C es negativo. Ojo, menos por menos es más. Ahora, en una calculadora coloca 25 más 4 por 4,9 por 29 y extraes la raíz cuadrada. Al realizar esta operación se obtiene un valor aproximado de 24,36 entre 2 por 4,9, que ya sabemos que da 9,8. Al sumar obtenemos un valor del tiempo y al restar obtenemos otro valor del tiempo. Primero efectuemos la suma.
Menos 5 más 24,36 dividido entre 9,8 genera un resultado aproximado de 2 positivo, en este caso 2 segundos. Mientras que cuando restamos menos 5 menos 24,36 entre 9,8 se obtiene un resultado aproximado de menos 3, un valor negativo. Pero ojo, el tiempo no puede ser negativo, por lo tanto debemos descartar esta respuesta. La debemos descartar porque el tiempo es imposible que sea negativo. Y tomamos esta respuesta, la positiva. Por lo tanto, el coco dura en el aire 2 segundos para llegar al suelo. ¡Qué fácil y sencillo es! Avancemos al ítem C. En el apartado C se nos interroga si el coco caerá dentro del terreno del edificio o en el terreno vecino. Para saberlo debemos calcular esta distancia X, esta que está acá. Pero como conocemos el tiempo que dura el coco en el aire, que es 2 segundos, podemos sustituir este valor acá en la ecuación número 1 y conocer la distancia X a la cual cayó el coco. Vamos a ello. En este caso, esta distancia X a la cual cayó el coco es 5 raíz de 3 multiplicado por 2 segundos. Al efectuar esta operación se obtiene un valor aproximado de 17,32 metros. Vamos a acotar esta distancia en la representación de la situación. Esta distancia X es de 17,32 metros. Vamos a borrar esta parte para no recargar la figura. El coco cae a 17,32 metros del edificio. Evidentemente, esta distancia es menor que 19 metros, a la cual se encuentra el terreno vecino. Por lo tanto, el coco cae dentro del terreno del edificio y demora en el aire 2 segundos. ¡Qué fácil y sencillo es! Culminemos el ejercicio dando respuesta al apartado D, en el cual se pregunta la velocidad y la rapidez con que el coco impacta en el suelo. Recuerda que la velocidad es un vector, tiene una componente en X y una componente en Y, mientras que la rapidez es el módulo del vector velocidad. Muy bien, como se solicita la velocidad en este punto cuando el coco choca con el suelo, utilizamos las ecuaciones generales de velocidad, estas que están acá, en las cuales una de ellas depende del tiempo, pero ese tiempo es el tiempo que demora el coco en el aire, que ya sabemos que son 2 segundos. Por lo tanto, la componente en X del vector velocidad será 5 raíz de 3. Observa que es constante porque no depende del tiempo, mientras que la componente en Y es igual a menos 5 menos 9,8 multiplicado por el tiempo que el coco tardó en el aire, que es el tiempo que tardó en llegar al suelo. Al efectuar esta operación se obtiene un valor aproximado de menos 24,6. Por lo tanto, la velocidad, que ya sabemos que es un vector, con la cual el coco choca con el suelo, es 5 raíz de 3 en X y menos 24,6 en Y. ¿Y cuál es la unidad de velocidad? El metro sobre segundo. Vale mencionar que este vector también se puede escribir así: 5 raíz de 3i menos 24,6j, por supuesto, metros sobre segundo, que son las unidades de velocidad, porque suelen utilizarse los versores o vectores unitarios i para el eje X y j para el eje Y. Muy bien, mientras que la rapidez con que el coco choca con el suelo se puede representar así: el módulo del vector velocidad, o simplemente la letra B sin flecha. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? Simplemente tomas cada una de sus componentes, las elevas al cuadrado, cada una de ellas, y extraes la raíz cuadrada. Al efectuar esta operación se obtiene un resultado aproximado de 26,1 metros por segundo. Esta es la rapidez con que el coco choca con el suelo, mientras que esta es la velocidad con que el coco choca con el suelo. Vamos a graficar este vector velocidad en el esquema. Acá se visualiza el vector velocidad del coco cuando choca con el suelo. Acá las componentes del vector velocidad y acá debajo su rapidez. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto